Sasha, Good morning, muchísimas gracias por esta Mr. Chairman. invitación y I would like to esta thank you very calurosa much bienvenida y indeed for the presentación. invitation and Muchísimas for your very gracias warm welcome a to los me. miembros aquí de la I would mesa also y a like todos to los thank the miembros members de of este the comité Bureau and ad all of hoc the members of this para ad hoc la discusión en committee. el ámbito de Naciones I Unidas de los appreciate procesos the de discussion reestructuración within the United Nations de deudas of soberanas. the restructuring Voy of a sovereign basar mi debt. intervención I'm going to en algunos base my elementos recientes statement on some de recent lo que está developments ocurriendo en el caso argentino, pero sobre todo es mi propósito, mi objetivo hoy, mostrarle a las Naciones Unidas y en sintonía con la resolución que se aprobó el 9 de septiembre, cuál es la importancia, la trascendencia, no solo internacional de este problema que hoy experimenta particularmente la República Argentina, no solo la trascendencia internacional, sino además su relevancia histórica. Vengo a argumentar aquí que el hecho de que sea las Naciones Unidas, a través de la Resolución 68, que se planteó establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana, Naciones Unidas de esta manera se inscribe dentro de una historia y una evolución de la cuestión de las deudas soberanas que exige una intervención urgente por parte de todos los países en ámbitos plurales, en ámbitos democráticos, en ámbitos que representen de igual manera a todas las naciones, porque este es un problema del sistema financiero y por tanto económico mundial en su conjunto. Me voy a permitir hacer una pequeña referencia a cómo llegamos a la situación actual, donde unos pequeños fondos de una forma absolutamente inédita intentado poner en jaque y trabar una reestructuración de deuda de la magnitud que tuvo la reestructuración de la deuda argentina. Recordemos que Argentina está hoy aquí en esta silla, no porque las Naciones Unidas le vaya a brindar una solución inmediata al problema que hoy Argentina tiene, sino porque esto le da una importancia, le da su legítima importancia al caso argentino como un ejemplo más del daño que pueden provocar los fondos especulativos a los países soberanos. Y en segundo lugar, como una contribución de la propia República Argentina a que en el futuro, no para nosotros, sino para los restantes países del mundo, esta experiencia sirva de base para la construcción de una arquitectura financiera internacional más sólida, más sostenible, más duradera y más equitativa. Porque si hay un sistema financiero internacional es porque los países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, requieren el capital necesario para acelerar sus procesos de crecimiento. Ese capital lo proporciona un sistema financiero. Pero si ese sistema financiero funciona como una palanca para el desarrollo, su existencia está justificada. Si ese sistema financiero se convierte en un mecanismo de apropiación, de extracción de rentas y de riqueza de los países que se encuentran en dificultades, o si, en el extremo, una vez ocurridos los problemas del default, impiden que los países retomen su senda de desarrollo, entonces eso quiere decir que el sistema financiero se convierte en un parásito del crecimiento económico mundial y entonces pierde su función. Quería mostrar brevemente cuál ha sido la evolución de la cuestión de las deudas soberanas, porque tiene mucho que ver con las Naciones Unidas y tiene mucho que ver con la situación actual. Si no entendemos la historia de la deuda soberana, no podemos entender por qué hoy los fondos buitres se han convertido en un actor central, como un obstáculo para los países que están en dificultades, y tampoco vamos a entender por qué las Naciones Unidas tienen y deben desempeñar un papel en esto. Y la cuestión central es que la historia de las deudas soberanas, la historia moderna de las deudas soberanas, empieza con la creación de organismos provenientes de Bretton Woods, de las propias Naciones Unidas, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. A partir de 1944,
los países que tomaron deuda, los países que necesitaron tomar deuda después de la guerra en el proceso de reconstrucción o en el proceso de equilibrar los desarrollos relativos, recurrieron a esa deuda a través de convenios bilaterales con otros países o de los propios organismos de Bretton Woods. Es decir, que hubo una época donde las deudas externas de los países eran entre países o con las organizaciones multilaterales provenientes de Bretton Woods. Esa etapa se termina, como suele pasar con la historia económica mundial, cuando irrumpe una crisis, que es la llamada crisis del petróleo. La crisis del petróleo tuvo muchos efectos, pero uno de ellos, y bien conocido, es la proliferación de los llamados petrodólares, de riqueza financiera, excedentes financieros, que no encontraban colocaciones en los países centrales y que fueron volcados rápidamente hacia los países periféricos. Esa proliferación, esa aparición de fondos prestables para los países en desarrollo hizo que las deudas externas de los países soberanos dejaran de ser una situación bilateral entre países o simplemente multilateral con los organismos financieros. ¿Por qué? Porque irrumpió la banca comercial a través de préstamos sindicados o de préstamos directos a los países, aportando el financiamiento necesario. De manera tal que hubo una mutación en el sistema financiero internacional en los 70, donde ya no era que los países le prestaban a los países o las organizaciones multilaterales le prestaban a los países, sino que la banca privada, banca comercial privada, empezó a prestarle a cada uno de los países por el excedente de dólares que no encontraban canalización rentable. Entonces, países como todos los emergentes hoy tomaron deuda de la banca comercial. Esa situación generó un crecimiento muy fuerte de la deuda, que ahora era con instituciones bancarias comerciales, que tuvo un evento sobre el que quiero llamar la atención en esta resumida trayectoria de las deudas externas y de las formas institucionales de la deuda externa, porque tal vez, esperemos que no sea así, se asemeje en parte a la situación actual. Recordarán ustedes que entre 1979 y 1980, la Reserva Federal de los Estados Unidos cambió su política financiera y llevó la tasa de interés, en ese momento era Paul Volcker, el responsable de la Reserva Federal, llevó la tasa de interés de 11 puntos en el 79 a 20 puntos en 1980. Ese crecimiento de la tasa de interés en los países desarrollados generó un fenómeno muy complejo para los países emergentes que se encontraban con altos niveles de endeudamiento. Concretamente, desencadenó la llamada crisis de la deuda externa. Llamo la atención y hago una pequeña nota sobre esto porque estamos en la víspera probablemente de un cambio en las condiciones financieras internacionales vinculado precisamente a un crecimiento de la tasa de interés en los países centrales. Y precisamente soy un peligro que corren todos los países emergentes, que ese crecimiento de la tasa de interés genere un proceso de vuelo a la calidad, de flight to quality, pero peor que eso, que todas las deudas externas atadas a las tasas de interés, como es la tasa LIBOR o las tasas de interés de referencia, con ese incremento de esa tasa de interés, se vuelvan más difíciles de pagar o incluso impagables. Esto no es una profecía, simplemente un escenario que planteo porque justamente en las reuniones que se llevaron a cabo en Washington, esto se presentó como un peligro, como una amenaza probable en el futuro cercano. Piensen que en ese momento subió de 11 a 20 puntos la tasa de interés. Para los países endeudados significó que la carga financiera se duplicó. Uno no puede pensar que la tasa de interés del año que viene o el siguiente va a ser de 20% en los países centrales, pero sí puede pensar que va a ser el doble que ahora. Con solo que se duplique, vamos a tener el mismo efecto, la duplicación de los servicios financieros en todos los países emergentes. El que pagaba 1.000 va a pagar 2.000, el que pagaba 4.000 va a pagar 8.000. Y eso pasa, si pasa del 11 al 20 o si pasa del 1
al 2 o del 3 al 6. Quiero decir que pequeños movimientos en la tasa de interés en términos de puntos porcentuales generan crecimientos muy fuertes en los servicios de deuda en los países que se encuentran comprometidos. Eso fue precisamente lo que pasó en la década de los 80 y desencadenó la crisis de deuda que se inicia en el 82 con el caso de México. Viene después, y lo conocemos bien, el plan Baker y después el plan Brady en la historia de las deudas soberanas. Pero hay un movimiento institucional sobre el que llamo la atención porque es el origen de la problemática actual. Una deuda externa de los países que estaba bien controlada porque eran en relaciones bilaterales con otros países u organismos multilaterales, pasó a la banca privada. Esa banca privada comenzó a generar un pequeño mercado secundario de deudas. Es decir, la deuda se empezó a negociar no directamente con el acreedor, sino en un mercado secundario. Pero es a partir del plan Brady que se titulariza, se convierte en títulos, en bonos soberanos, en moneda extranjera y con ley extranjera, el grueso de la deuda externa de los países emergentes. Es decir, pasamos de deberle a las instituciones de Bretton Woods a deberle a los bancos comerciales y hoy el mundo está endeudado con el mercado de bonos, que es un mercado que es altamente volátil, que es básicamente privado, que no reconoce ningún tipo de contención en cuanto a la institucionalidad de sus acciones, que no sea el propio desempolvimiento de las reglas que afectan los mercados financieros en general. Es decir, ocurrió un verdadero proceso de privatización y atomización de las deudas externas de los países, que obviamente desencadenó nuevamente en los 2000 una fuerte crisis, pero que sobre lo que quiero llamar la atención es que esta transformación, esta metamorfosis de las deudas soberanas fue lo que explica la aparición de los llamados fondos buitres y el extremado poder que han logrado sobre las finanzas internacionales y entonces sobre las deudas de los países y fundamentalmente sobre las condiciones económicas de los países endeudados. Cuando uno observa de igual manera, y ahora presento una recta del tiempo donde voy a referirme simplemente a los fondos buitres, al origen de los fondos buitres. Y el origen de los fondos buitres está íntimamente atado a este proceso histórico que fue mutando y modificando las deudas soberanas. La verdad es que los fondos buitres tienen origen en los 70, justamente con el paso del endeudamiento hacia la banca comercial, pero su apogeo ocurre a partir de los 90, cuando la deuda de los países es deuda en bonos que se tradea en los mercados internacionales prácticamente sin ningún control institucional. Estamos hablando de una deuda que está en diferentes monedas, en diferentes legislaciones, actuando en diferentes mercados, con innumerables instrumentos, ya no son contratos directos ni con bancos, ni con organismos, ni con naciones. Este es el caldo de cultivo donde aparecen los llamados fondos buitres. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál ha sido el accionar de los fondos buitres? ¿Cuáles han sido los logros, los triunfos de los fondos buitres que llevan a una situación como la que hoy está experimentando la Argentina, pero que indudablemente, primero, han experimentado muchos otros países. Han sufrido, no la amenaza, el ataque de los fondos buitres, y muchos han sucumbido ante esos ataques. Se han rendido ante esos ataques y han decidido pagar rentabilidades siderales para sacarse de encima la enfermedad de los fondos buitres. El caso de Argentina, la única particularidad que tiene, creo yo, dentro de esta evolución, es que primero Argentina ha tenido el default más grande de la historia. No mi gobierno, sino como resultado justamente de la aplicación de las políticas de endeudamiento. En el año 2001, Argentina tuvo un default en bonos de este tipo, de los que vengo hablando, de 81.000 millones de dólares. No tiene ningún precedente. No tiene ningún precedente. Es por eso que, indudablemente, un ataque de los fondos buitres tiene otra dimensión con respecto a otros ataques que ya habían hecho, pero de tamaño mucho más chico. Pero también hay un
una historia, que es la historia de las pequeñas batallas judiciales que fueron ganando los fondos buitres en diferentes tribunales, en diferentes jurisdicciones, para ir obteniendo el poder que hoy tienen. Lo que quiero decirle a esta comisión, a este comité, que el poder que hoy tienen los fondos buitres es insoportable. Pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda, absolutamente cualquier reestructuración de deuda. Y es prueba de ello que las últimas reestructuraciones de deuda tuvieron ya como actores centrales a los fondos buitres. Ya no es el país con sus acreedores, sino que es el país con sus acreedores y los fondos especulativos. ¿Qué camino legal han construido? Me permito decir, porque se ha dicho mucho sobre esto, que los fondos buitres se definen, y efectivamente es así, no por ser fondos de inversión que le prestan a los países. Los fondos buitres no le prestan dinero a los países. No es eso lo que hacen. Los fondos buitres compran deudas de países en dificultades que están cerca del default o que ya han caído en default, con el solo propósito de ir a los tribunales, litigar y obtener sentencias que le permitan ganar sumas astronómicas. ¿Por qué? Porque cuando ellos compran, como no han prestado, no compran a 100. Compran los títulos a 15, a 20, porque son títulos que están en default. Y después van a reclamar el pago del 100%, más intereses, más punitorio. El caso argentino es también una muestra muy clara de esto. El fondo buitre más importante que acecha a la Argentina pagó 50 millones de dólares y hoy, en el 2008, y hoy en un tribunal de Nueva York quieren obligar a la Argentina a pagarle 800 millones de dólares, una ganancia del 1.600% en el plazo de 6 años. Pero esto no es una casualidad, esto es una acción sistemática y han aparecido estos parásitos especializados en comprar deuda soberana en dificultades, ir a tribunales y obtener sentencias favorables. Pero para eso quiero decir, han construido un camino, y lo digo porque es así, que ha limado completamente la seguridad jurídica del endeudamiento externo de los países. Lo ha dinamitado. El problema no es que estas sentencias deben cumplirse, sino todos los pasos judiciales que han dado para obtener un poder extorsivo muy elevado y conseguir ganancias absolutamente descabelladas. Voy a mencionar algunos de estos pasos porque es importante que lo sepamos para que se entienda que probablemente este problema, esta dificultad, no encuentre nunca una solución que exclusivamente se logre en el ámbito privado o en el ámbito contractual. Por definición es esto. Nosotros no estamos, y quiero dejar en claro la posición argentina, no estamos en contra de las soluciones vinculadas a las mejoras contractuales, a las nuevas cláusulas de acción colectiva, a las nuevas cláusulas pari passu. No estamos en contra. Bienvenido sea todo lo que ha ocurrido a partir de que el mundo tomó conciencia de la amenaza de los fondos buitres. Se están tratando de generar anticuerpos para los fondos buitres, pero nunca van a alcanzar esos anticuerpos. Se necesita que haya un marco general y principios generales aceptados democráticamente por todos los países para las reestructuraciones de deuda. Porque después voy a poner en detalle, siempre va a haber agujeros, siempre va a haber fallas, siempre va a haber vacíos legislativos que permitan el accionar de los fondos buitres. ¿Cómo han preparado el camino para obtener estas sentencias? En primer lugar, las deudas soberanas parecían protegidas por las leyes de inmunidad soberana. Deberían estar protegidas por las leyes de inmunidad soberana, porque la emisión de deuda externa es un acto soberano. Pero consiguieron sentencias los fondos buitres donde lograron, en Estados Unidos, por ejemplo, convertir a la emisión de deuda soberana de los países para los tribunales norteamericanos en una actividad comercial, que entonces no está sujeta a la inmunidad soberana.
soberana. Estos son diferentes fallos. Tengo la historia, pero no los quiero aburrir con la historia legal. Pero entiendan este punto porque es central y filosófico. Cuando un país emite deuda, para los tribunales de algunos países es un acto comercial, no de política económica. Si fuera un acto comercial de política económica, estaría protegido por la inmunidad, porque, por ejemplo, un país emite deuda porque tiene una cuestión cambiaria que resolver. Entonces no es un acto comercial, como si fuera de una empresa comercial, y entonces los títulos no pueden tratarse como instrumentos comerciales y deben estar protegidos por la inmunidad soberana. Consiguieron un fallo tras otro que instaló aquí en la legislación norteamericana que no es una cuestión soberana, sino una cuestión comercial. Y entonces los títulos de deuda pública se tratan como títulos privados comerciales. Algo que claramente no está bien desde el punto de vista de la filosofía de la inmunidad, pero que ha sido atacado y han ganado. Entonces, hoy la deuda se trata como una cuestión comercial, aunque sea de un país soberano. En segundo lugar, la llamada doctrina Champerty, esta doctrina de tiempos inmemoriales, que decía que alguien que compraba deuda en default, con el solo propósito de enriquecerse con un fallo judicial, no podía hacerlo. Eso no se iba a admitir. Consiguieron, por un subterfugio legal, pero que ha sido convalidado, y no solo en Estados Unidos, sino en tribunales europeos, decir que comprar deuda en default y después ir a litigar con esta deuda no está bajo el dominio de la doctrina Champerty, porque dicen que cuando compran la deuda es para ver si consiguen que el país pague, no para ir a litigar. Y que el litigio y que la acción judicial es resultado de que el país no paga. Sabemos que esto es mentira, que compran para litigar, no compran para negociar una solución. Sin embargo, con esta excusa se los permite litigar a pesar de haber hecho esta maniobra financiera que claramente va contra principios internacionales, pero ya se ha convalidado en la doctrina normal en algunas jurisdicciones, de forma tal que es deuda comercial, se puede comprar en default para ir a conseguir todo el precio pleno de los bonos más los intereses. Y por último, el último avance, y este es el más reciente, que han consolidado en el terreno judicial, es el de la cláusula pari passu, una interpretación descabellada de la cláusula pari passu. Todos los países que se endeudaron, y quiero decir esto para que se entienda cuál es la magnitud del problema. Hay 900 billones de dólares de deuda emitida que está en riesgo de ser atacada por los fondos buitres. Más allá de todas las mejoras en las nuevas cláusulas, las primeras mejoras recomendadas por ICMA, recomendadas por el Fondo Monetario, en las cláusulas tanto pari passu como de acción colectiva, empiezan a ocurrir en 2003 o en 2014, pero hay un stock de deuda multibillonario que puede ser atacado igual que Argentina por los fondos buitres y que no va a cambiar hasta que toda la deuda, dentro de, se estima, 15 años, sea reemplazada por las nuevas cláusulas. Yo sostengo que con esas cláusulas antibuitre tampoco se va a solucionar la cuestión de fondo. Pero el último punto es la cláusula pari passu, que también ha sido un trabajo de orfebre, de detalle judicial, para conseguir que finalmente la justicia norteamericana lea la cláusula pari passu de una manera que es contraria absolutamente a lo que la cláusula pari passu originalmente quería decir. Hay 900 billones de dólares de deuda con cláusulas pari passu, sin acciones colectivas, que corre riesgo, como un stock de deuda, que corre riesgo de ser atacado de la misma manera por los fondos buitres si entran en dificultades mañana, pasado, dentro de 5 años. Es decir, que las novedades en términos contractuales no solucionan el problema del stock de deuda. Necesitamos un instrumento más poderoso para discutir las cuestiones de la deuda de los países. La cláusula pari passu, y última cuestión legal en la que me quiero
me quiero focalizar, decía que si un país emitía un título, no podía emitir otro título que legalmente tuviera predominancia, tuviera alguna ventaja sobre el anterior. O sea que si un acreedor tomaba deuda, no podía después aparecer un nuevo título que subordinara su título a otro que se emitiera después. Esa era la lógica. ¿Cuál es la interpretación absolutamente distorsionada y ridícula? Porque no tiene sentido financiero que se ha impuesto en Estados Unidos. Y no es mi opinión que esto es ridículo, que esto es descabellado, que esto es peligroso para el sistema financiero internacional en su conjunto. Es la opinión de 2 premios Nobel, de todos los expertos financieros. Es más, me animo a decir que fuera del sistema jurídico que lo aprobó, no hay nadie que defienda esta interpretación de pari passu. Nadie, absolutamente nadie. No lo hace, por supuesto, nuestros países, no lo hace la región, no lo hace el G77, no lo hace el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se presentó como amicus curiae de Argentina en contra de esta interpretación de pari passu, diciéndole al juez que si se aprobaba esta interpretación ponía en riesgo todas las reestructuraciones de deuda, y así todo se aprobó. Otro tanto el Fondo Monetario Internacional. Nadie está de acuerdo, sin embargo hoy es ley. Y los contratos ya están escritos. Me animo a decir que no hay muestra más clara de la inseguridad jurídica en el terreno financiero que el hecho de que se reinterprete una cláusula de una forma totalmente distinta a la que todos la entendíamos y estaba concebido. Se reescribió un contrato firmado en el 92, 94, se reescribió, hoy dice otra cosa. ¿Y qué es lo que forzaron como interpretación de pari passu? Que si uno reestructura su deuda y alguien no acepta la reestructuración, la justicia norteamericana dice no se le puede pagar al deudor, al acreedor que aceptó la reestructuración sin pagarle al que no la aceptó, al holdout. Es decir, hay que pagarle a los holdouts al mismo tiempo o antes que se le paga a los que se aceptaron una reestructuración. Fíjense, no tiene lógica. Ya no hablo de cuestiones jurídicas, ni siquiera de cuestiones financieras. Hablo del sentido común. Es imposible reestructurar una deuda bajo estas condiciones, porque si yo la reestructuro y lo acepta el 99% y 1% no acepta la reestructuración, entonces hay que pagarle al 1% antes de pagarle al 99%. Existiendo esta interpretación, nadie va a aceptar nunca un proceso de canje y reestructuración de deuda, sabiendo que le van a pagar también y el total si no acepta la reestructuración. Es decir, que aceptar esta interpretación de la cláusula pari passu es destruir, es dinamitar todo proceso de reestructuración de deuda soberana. Lo impide. Es un sinsentido lógico, financiero, económico, jurídico. Y sin embargo, los fondos buitres, a través de una estrategia judicial, consiguieron que esto fuera convalidado. Y esto no atañe al problema de Argentina. Deuda en estas condiciones es la mayoría de la deuda externa que hoy está emitida con bonos de este tipo. Entonces, planteada esta cuestión, lo primero que debemos hacer es agradecer que las Naciones Unidas, por una amplísima mayoría, comprendió esta dificultad y decidió intervenir en un problema que obviamente tiene que ver con el desenvolvimiento general de la economía mundial en este tiempo. Es decir, que es un tema que debe ser tratado por el concierto de las naciones. Pero al aprobar por resolución la necesidad de establecer un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, lo que está haciendo, después de haber contado esta historia, es recuperar una incumbencia que tuvo desde la creación
del sistema de organismos multilaterales de Bretton Woods, que es la intervención en problemas centrales vinculados al buen funcionamiento del sistema económico, financiero, internacional. Y no puede ser otro que un organismo multilateral con una participación equitativa de los países el que entiendan estas cuestiones. Y repito, no es el propósito de la República Argentina, ni de quienes están de acuerdo con nosotros y nos acompañan, impedir que el sector financiero, el sector privado y los organismos multilaterales financieros, como es el Fondo Monetario, también busquen soluciones. Todos debemos trabajar en soluciones. Lo que pasa es que las soluciones privadas y contractuales tienen las limitaciones que a través de este recorrido acabo de señalar. Porque si los países emitimos deudas en diferentes monedas, en diferentes jurisdicciones, con diferentes series, en diferentes, ante diferentes estados, ¿cómo podemos asegurar que ante la debacle de un default y de la necesidad de reestructuración, cómo podemos asegurarnos que se respeten determinados principios básicos? ¿Cómo podemos asegurarnos que si jueces de determinados lugares leen los contratos a favor de los acreedores y en contra de todo lo que se había escrito, un país no quede expuesto a una desgracia de la que no es merecedor, que ser atacado por minúsculos grupos financieros especulativos que de manera extorsiva, a través de propaganda, a través de litigios, intenta impedir que luego de un desastre tan grande para un pueblo como es un default, ese pueblo vuelva a levantar la cabeza, el desarrollo de ese país vuelva a ponerse de pie, ese país consiga recuperar su capacidad de política económica y pueda enfocarla a problemas mucho más importantes, mucho más urgentes y que además son para los cuales recurrimos a ese financiamiento. En primer lugar, que es el crecimiento de nuestros países, los procesos de inclusión social de nuestros países, los procesos de recuperación de la soberanía de nuestros países y de la dignidad de nuestros países. Muchísimas gracias.